Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy hace un día bastante de perros, lo cual viene a confirmar que en Fallas suele haber problemas con la lluvia y el viento. Así que si esto se mantiene, no sé cómo, bueno, no sé cómo, como siempre, ¿no? Mal a rastras, se van a plantar las fallas y a realizar las fiestas. De todos modos, de momento esto puede garantizar un poco de paz en cuanto a los petarditos bueno, y el por saco que suelen dar, ¿no? Las fallas, sobre todo cuando vives en Valencia y ya tienes una edad y no, y no estás tan entusiasmado, ¿no? por la llegada de estas fiestas. Quería hablar hoy sobre la educación en los centros escolares, ¿no? En las edades más tempranas, en cuanto a lo que sería lo que se viene a decir la ideología de género, ¿no? Que en teoría, y lo digo, y voy a hablar todo este tiempo en teoría, porque como veréis voy a hacer una defensa, ¿no? de este tipo de enseñanza, eh, tal y como se plantea, ¿no? O sea, tal y como se plantea el problema en cuestión. Lo que quiero decir es que luego habría que bajar a la práctica y ver qué se está haciendo en los centros y qué se está diciendo en estas clases o en estas charlas, porque siempre cabría la posibilidad que bajo el subterfugio de estas materias o de estos conocimientos, pues se acabase adoctrinando de otra forma, ¿no? Ideológicamente a los alumnos. Y eso sí que sería algo que no, bueno, sería una corrupción, ¿no? de esta idea o de este proyecto. Pues bueno, pues vendría a ser como si en unas clases sobre la importancia medioambiental o una concienciación sobre el cambio climático o sobre cualquier otro aspecto social, lo que se acabase fuese pues repartiendo catecismo ideológico de cualquier tipo, ¿no? Y ya os digo, o sea, yo no soy una persona entusiasta del capitalismo, como se puede ver en mis vídeos, pero no me gustaría que a la hora de hablar de la importancia pues de la relación de la sociedad humana con el entorno natural y otras especies, pues acabas haciendo ahí pues una especie de panegírico marxista que no viene al cuento, ¿no? Máxime pues cuando regímenes que supuestamente o que efectivamente han funcionado bajo una ideología diferente o un sistema que pretendía ser diferente al capitalismo, pues tampoco es que hayan habido unos comportamientos ejemplares, ¿no? Respecto al medio ambiente. Pero bueno, como digo, voy a hablar más que nada sobre el marco teórico, ¿no? Y es que, bueno, cuando se aborda el problema de la educación actual o las amenazas para la educación de los niños y de los jóvenes, pues no siempre se habla de este tema, ¿no? De cómo esto es lo que está destruyendo la educación y la cantidad de males que va a provocar, ¿no? Y, en fin, pues como yo lo entiendo, los que se oponen a esto, pues ven terrible que a una edad temprana, a edades tan tempranas, se les empieza a hablar a los niños y las niñas pues sobre géneros que no dejan de ser pues una autopercepción, ¿no? O sea, el género pues acabaría siendo pues una función. A ver, esto voy a hablar así un poco ligeramente, ¿no? Pero espero que nadie que esté muy puesto en esto me condene por ello. Pero el género vendría a ser pues la autopercepción que tiene cada uno sobre su sexualidad y sobre sus preferencias sexuales, sobre cómo se identifica, ¿no? Cómo se identifica una persona. Pues si es heterosexual, si además de ser heterosexual pues se siente correspondido con el sexo que naturalmente le ha tocado al nacer, o si tiene otro tipo de preferencias sexuales que la tradicional heterosexual, o sea, soy hombre, me gustan las mujeres, soy mujer, me gustan los hombres, y ahí se acabó la discusión,
sino pues claro, pues puedo ser hombre y me gustan los hombres y me sienta hombre, o puedo ser mujer y me siento mujer y me gustan las mujeres, o pues puedo ser hombre y sentirme mujer y gustarme mujeres, hombres, las dos cosas, y en fin, todo este tipo de combinaciones que al final pues acaban dando una amplia gama de géneros que, como ya sabemos, pues causan mucha hilaridad, ¿no?, entre la gente que antes cualquier tipo de novedad, ¿no?, en lo que viene siendo tradicional, pues se lo toma a cachondeo un poco, ¿no? Y es cierto que puede provocar un poco de sorpresa o de humor, ¿no?, que te empiecen a contar que hay una serie de preferencias sexuales o de géneros de los que tú nunca has hablado y nunca has conocido a nadie, y en fin, pues es una reacción que tampoco hay que condenarla, ¿no? Muchas cosas que no se entienden, pues a veces provocan miedo, a veces provocan curiosidad y a veces provocan risa, ¿vale? Hasta ahí, pues ningún problema, ¿no? O sea, es una primera reacción, y por una primera reacción que suele estar condicionada, pues por la educación, por lo que uno ha vivido, pues por su historia vital, pues una primera reacción, pues es eso, ¿no? Una primera reacción, y no hay que darle mucho más importancia, ni enfadarse, ni nada. Simplemente, pues viene eso, y luego pues siempre viene un momento reflexivo o crítico sobre eso que se nos plantea nuevo, y ahí es donde viene pues mi discrepancia, ¿no?, con toda la gente que está tan opuesta a esto. Y es que, bueno, pues la crítica principal sería que esto va a confundir a los alumnos. Los va a confundir respecto a su sexualidad, ¿vale? Y aquí vendría la primera contradicción, porque toda la gente que se opone a la teoría del género, la existencia de los géneros, o bueno, que todo este debate pues le parece artificial, pues viene a negar que el género y la sexualidad sea una construcción social, sino que está puramente determinada de forma biológica, y que todo esto pues no vendrían a ser más que invenciones o imposturas, ¿no? De forma que lo que manda es la biología, ¿no? Y claro, yo no entendería en ese caso, si esto que ellos defienden fuera verdad, pues no entendería el temor, porque si lo que acaba mandando es la biología, pues por mucho que tú te empeñes en decirle a alguien o en mostrarle a alguien una cantidad diferente de posibilidades, pues la gente acabará obedeciendo a su biología, porque es lo que manda, ¿no? Entonces, ya que la teoría del género vendría, o las teorías de género, o esta concepción de género, vendría a ser falsa, pues no tendría ningún efecto. Tú le puedes decir a los niños, pues otra cosa donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, otra cosa donde la biología pues manda realmente mucho es en el color de piel. Y si en una sociedad donde todos fueran de un mismo color de piel, se les empezara a hablar de que hay gente con otros tonos, con otras tonalidades, pues eso no haría que nadie de repente, por escuchar una charla sobre eso, mutara, ¿no?, su color de piel a voluntad, porque ahí la biología sí que manda, ¿no? No es un constructo social, ¿no?, el color de la piel. Entonces no habría problema. ¿De qué se asustan entonces? Cuando alguien se asusta porque se puedan dar charlas de este tipo, está dando realmente la razón a quien piensa que culturalmente se puede construir la identidad sexual, o las preferencias sexuales, o los roles de género. Y en ese caso, pues ya digo, no tendrían nada que temer. ¿Por qué sí que se genera este cierto medio? Pues yo creo que en el fondo todo el mundo acaba reconociendo que sí, que lo que se asigna al sexo masculino y sexo femenino, pues no deja de ser en gran parte convencional, ¿no? O sea, nada en los genes indica o determina pues los comportamientos modernos o los roles modernos del sexo masculino y sexo femenino en la sociedad. O sea, la sociedad es un puro producto cultural que juega con unas bases biológicas, pero que al final de la evolución cultural, sobre todo, quiero decir, o sí, de la evolución cultural, por decirlo así de una forma generalista,
pues trasciende y trastoca muchos valores biológicos o determinantes biológicos, no solamente en este ámbito, sino en muchísimos otros, ¿no? Por ejemplo, pues pensemos en el derecho, ¿no? En el derecho de propiedad o en la protección de la vida, todo este tipo de cosas. Pues hasta que no aparecen y se implantan culturalmente, las sociedades no tienen ese concepto del derecho, ni del respeto a la vida, ni del respeto a la propiedad, y se podían violar pues por la ley del más fuerte, y así venía siendo. Y si lo que ocurre es que realmente el género es un constructo social, lo que asusta a esta gente es que el mundo deje de ser pues tan simple como lo venían conociendo y donde se manejaban bien, donde hombres buscan mujeres y mujeres buscan hombres, y se acabó. Y es su sistema de creencias y se sienten a gusto con él, y no les apetece que ahora mismo pues les empiezan a decir que eso o está mal o es parcial o provoca efectos que son negativos. Y es que realmente pensemos en los efectos negativos y no nos pongamos siempre en el papel de una persona que es heterosexual, se siente identificada con su sexo, y le empiezan a hablar de este tipo de cosas, y sí, cuando uno es pequeño le empiezan a hablar de este tipo de cosas, le puede causar cierta confusión, una confusión que durará más o menos, pero al final lo que él, como él se autoperciba, pues acabará mandando. Como ya digo, yo por mucho que me empeñe en querer autopercibirme de otra forma, pues la verdad es que no me sale y se acabó la discusión. A mí no me ha impactado en ningún momento de mi vida que descubrir que había, por ejemplo, la homosexualidad. Cuando yo era pequeño, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues sí, llega un momento en el que descubres que existe la homosexualidad, te lo explican, y aunque tengas ciertas dudas en su momento, o te lo puedas llegar a preguntar, oye, ¿y no seré yo esto? Pues la verdad es que al final no lo eres y no lo eres. O sea, cada uno es lo que es y lo que lleva dentro, y ahí se acabó el sufrimiento, ¿no? En ese sentido, para mí, si es que hubo sufrimiento, pues ahí se acabó. O sea, puedes tener algunas dudas cuando lo ves por primera vez, o preguntarte, oye, pues no me ocurrirá esto a mí, o no seré yo esto, pero eso se descarta rápidamente. O sea, tus propios deseos, en ese sentido, pues ordenan, ¿no? Y tu propia autopercepción, en ese sentido, pues manda. Y ahí se acabó el debate. Pero ¿qué pasa entonces cuando nos empeñamos en seguir manteniendo una ficción binaria, ¿no? Por así decirlo, de las realidades sexuales? Y entonces eso es lo que se enseña, o eso es lo que se da por normativo, y alguien no se percibe así y no encaja con eso. Y no sabe que existen esas otras posibilidades y que hay gente así, y que también es perfectamente aceptable y perfectamente normal, ¿no? Claro, ahí sí que hay un sufrimiento grande, porque esa persona siente confusión también. Ese niño o esa niña siente confusión, porque le están diciendo que lo que hay es o carne o pescado, y no, por mucho que prueba la carne y por mucho que prueba el pescado, pues no le acaba de hacer mucha gracia, ¿no? ¿Quién de los opositores a este tipo de charlas o de instrucción se está poniendo en el papel de estos sujetos, ¿no? De estos sujetos que no se sienten bien con ninguno de las dos opciones, ¿no? Que tradicionalmente se han puesto? Pues para eso están estas charlas, para que los niños desde pequeños entiendan que existen esos, y tanto si son ellos los que se encuentran en esa situación, como si un compañero suyo se encuentra en esa situación y la expresa, pues no lo vean como algo raro, sino que desde bien pequeños entiendan que es normal, que lo acepten, que lo integren, que no hagan con ello pues ningún comentario estúpido, ni los marginen, ni nada de eso, y que una persona, un niño, una niña, en estas circunstancias pues no tenga ningún problema de desarrollo y de interacción con sus compañeros de clase. Me parece que es lo más normal, ¿no? Así que ya digo, si la paradoja es que si el género no es un constructo social,
sino que es algo que atiende biológicamente, pues estas charlas no tendrán ningún efecto. No tendrán ningún efecto y no hay ningún mareo posible, ni hay ninguna confusión, ni nadie va a operarse, ¿sabes? Ni a sufrir a meterse en un proceso de transformación corporal, hormonal y también pues anatómica, porque el género está determinado biológicamente y nadie va a tener esos deseos. Pero si realmente el género es un constructo social y existen y hay que pensar más allá del género binario, pues no veo ningún problema en que esto se explique y cada cual, pues con el conocimiento, cada niño con el conocimiento y a lo largo de su madurez, pues simplemente sepa que encaja en algo que se da en la realidad, que hay más sujetos como él y que no es ningún bicho raro, ni hay nada que funcione mal en él, ni que debe sentirse culpable porque aquello que debería querer o desear no es lo que efectivamente quiere o desea. Así que bueno, respecto a estas charlas, pues desde luego no creo que sean el problema de la educación. Y todo este debate y todas estas horas que se vierten a hablar y discutir y generar pues pánico o preocupación sobre estos temas, pues enmascaran la verdadera degradación de la educación. ¿Y dónde está la verdadera degradación de la educación? Pues bueno, en primer lugar está en una pobre dotación económica y en cuanto a centros, en cuanto a calidad de los centros, materialmente, en cuanto a cantidad de profesores y las condiciones en las que los profesores ejercen su labor, condiciones económicas, condiciones de estabilidad en el puesto de trabajo, hay mucha interinidad, hay mucho viaje de un lado para otro, en fin, eso perjudica mucho más la educación. Que un profesor tenga un montón de alumnos a los que atender perjudica a la educación. Que el sistema de evaluación desde Bolonia haya convertido a los profesores, más que en educadores, pues en una especie de confeccionadores de notas y de competencias que son a veces muy difíciles de evaluar y de cuadrar, y los ha convertido pues en burócratas, pues eso desde luego perjudica la educación. Que el nivel se esté bajando año tras año, y para eso no hay nada más que irse al archivo por ejemplo, de las pruebas de la PAU, de la selectividad antigua, y compruebe qué es lo que se preguntaba y lo que se pregunta a día de hoy, pues verá que cada vez el nivel está más bajo. Que todo lo que es la era de la telefonía móvil con sus redes, con sus vídeos, con su WhatsApp, entre en el aula y esté distrayendo constantemente, el efecto de mermar o capar la capacidad de concentración y de lectura de los alumnos está deteriorando la educación. Eso sí que es un problema y de eso no se está hablando, ni hay pues youtubers especializados ganándose la vida hablando de este tipo de cosas, donde sí los hay pues criticando el feminismo, el nuevo feminismo, la teoría queer y todo este tipo de cosas. Los currículos escolares o los contenidos se van, como ya digo, simplificando, las matemáticas se van rebajando, el conocimiento de la lengua se va rebajando, se va deteriorando, y eso sí que es muy preocupante de cara al futuro y de cara a las generaciones que van a tener que levantar o hacer funcionar un mundo cuando nosotros ya seamos viejos, no estemos en etapa productiva y lo que tengamos o la realidad del mundo en el que vivamos pues dependa de estas personas. Que como ya digo, yo creo que sí que su educación se está deteriorando, pero no, por supuesto, porque les expliquen que hay algo más que el hombre que le gustan las mujeres y la mujer que le gustan los hombres, ¿vale? Entonces, centrar todo el debate sobre la educación en este tipo de cosas, pues me parece que es una trampa más, ¿no?
una trampa más para que no nos demos cuenta de lo que están haciendo con la cultura, con la educación de nuestros hijos, ¿vale? Y bueno, nuestros hijos, que como ya digo, yo no tengo hijos, pero bueno, al final todos somos educadores, ¿no? Todos en alguna medida pues transmitimos una imagen, unos comportamientos y una educación a los más pequeños, que la van absorbiendo no solamente en el aula. Y bueno, aunque yo no tenga hijos, pues en cierto modo también soy educador, ¿no? Porque también me comporto en la calle, también tengo unos modales, también tengo unos usos y una forma de tratar a los demás, y eso va filtrando, ¿no? Igual que filtró en mí la de mis padres y mis abuelos. Y la gente de su edad, que no tenían relaciones de sangre conmigo, ¿no? Así que a mí no me preocupa en absoluto que los niños sepan que hay algo más allá de la heterosexualidad y de los hombres con penes y las mujeres con vagina. Y me parece estupendo que una persona no sea patologizada o marginada o se sienta o sea forzada a sentirse mal por no encajar en uno de estos roles de género tradicionales, y que desde bien pequeño pues se abra la posibilidad. Yo siempre voy a estar a favor de la difusión del conocimiento y de todas las opciones que hay, y que cada cual, gracias a una educación en sentido crítico, que es lo que no tenemos, pues sea capaz de elegir y de andar su propio camino, ¿vale? Así que bueno, esa es mi visión sobre este tema.